A ver, pensemos en algo por un momento. La silla en la que estamos, la idea de llegar puntual, el valor de un billete. Todo nos parece tan real, tan sólido. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que un acuerdo? Una historia que nos contamos unos a otros. Hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a tirar del hilo de la realidad para ver cómo está tejida. Es que esa es la pregunta fundamental, ¿no? ¿Cómo es que lo que consideramos normal u obvio llega a hacerlo con tanta fuerza que ni lo cuestionamos? Exacto. Y para esta exploración, la verdad, tenemos una combinación de fuentes fascinante. Empezamos con la sociología de Berger y Luckmann, para entender cómo se construye la vida de todos los días. Ajá. Luego nos lanzamos de cabeza a la psicología de masas con Sigmund Freud, para ver qué nos pasa cuando nos juntamos. Que no es poca cosa. Para nada. Y cerramos con un giro, yo diría, más esperanzador, mirando la psicología social comunitaria de autores latinoamericanos como Carlos Prada y Maritza Montero. Mm. La misión es clara: entender cómo se fabrica nuestra realidad, por qué actuamos como actuamos en grupo, y, lo más importante, cómo podemos usar ese conocimiento para generar cambios positivos. Es un viaje que va desde nuestra mente hasta lo que Freud llamó el alma colectiva. Bueno, empecemos por el principio, por lo más básico. Berger y Luckmann dicen algo que parece obvio, pero que es muy profundo: que la realidad de la vida cotidiana es la realidad más importante de todas. Claro. Se siente como si siempre hubiera estado ahí, ¿no? Ordenada, esperándonos. Pero no es así, ¿verdad? Alguien la tuvo que construir. Exacto, no aparece por arte de magia. Para desarmar esta idea es muy útil una distinción que hace el teórico Paul Walotzlawicz. Él habla de dos niveles de realidad. Ver, Por un lado, tenemos la realidad de primer orden. ¿qué sería eso? Los hechos brutos, digamos. Precisamente, son las propiedades físicas, objetivas, verificables de las cosas. Por ejemplo, si tenemos un trozo de tela, podemos medirlo, analizar sus fibras, describir sus colores. Esos son hechos de primer orden. Ok, hasta ahí fácil. Pero luego, y aquí es donde todo se complica y se vuelve interesante, está la realidad de segundo orden. ¿Qué es el significado que le damos a esa tela? Justamente, es el valor y el sentido que le atribuimos a través de la comunicación. Ese mismo trozo de tela, con los mismos colores y las mismas fibras, se convierte en una bandera nacional. Ah, claro. Y de repente, ya no es solo tela. Es un símbolo que puede hacer que alguien llore, se sienta orgulloso o incluso vaya a la guerra. La tela no cambió, pero su realidad de segundo orden lo es todo. O sea que casi todas las discusiones que tenemos, desde la política hasta qué equipo de fútbol es mejor, no son sobre hechos de primer orden, Para nada. sino sobre estas realidades de segundo orden, sobre nuestras interpretaciones. Y lo que dice Watzlawick es brutal. Quedamos por sentado que nuestra interpretación es la realidad. Y si alguien la ve diferente, Lo consideramos un malicioso o un demente. es una frase muy potente, porque expone esa suposición ingenua que todos tenemos. Creemos que vemos las cosas como son, Sí. cuando en realidad vemos las cosas como las significamos. Y esto se ve todos los días en las redes sociales. Cada uno vive en su burbuja de significados, y el que está en la otra burbuja no es alguien que opina distinto, es un enemigo o un loco. Tener estas realidades de segundo orden es el lenguaje. Según Berger y Luckmann, el lenguaje es lo que convierte nuestras experiencias subjetivas en algo objetivo. En algo compartido. Exacto, en un conocimiento compartido. Crea lo que ellos llaman un acopio social de conocimiento. Un acopio social de conocimiento. Suena un poco académico, pero es una idea muy potente. Es como el software que corre en una sociedad y que nos dice cómo funciona todo. Exacto. Y nos dice cuál es nuestro lugar. El ejemplo que usan es muy duro, pero muy claro. El conocimiento de soy pobre y nunca podré vivir en un barrio privado no es una ley de la física. ¿No? Es una construcción social, una realidad de segundo orden que se aprende, se comparte y se refuerza, y que termina teniendo consecuencias muy, muy reales en la vida de una persona. De acuerdo. Ya entendimos cómo se arma el escenario de nuestra vida cotidiana. Pero, ¿qué pasa cuando entramos en escena con otros? ¿Qué sucede cuando un individuo se mete en una masa, en una multitud? Mi experiencia en conciertos o manifestaciones es que algo cambia. La energía es distinta. Freud se metió de lleno en esto.
Se metió de lleno, sí. Partió de las observaciones de un sociólogo francés, Gustave Le Bon, que hablaba del alma colectiva. El alma colectiva. La idea de Le Bon era bastante descriptiva. En una multitud, la persona pierde su individualidad, su capacidad de razonar se apaga y afloran los instintos. Se vuelve impulsiva, irritable, crédula. Casi como si estuviera hipnotizada. Justo esa es la palabra que usa él. Suena un poco a una descripción de una turba enojada, pero Freud no se queda ahí. Él quiere saber el porqué. ¿Cuál es el mecanismo psicológico detrás de esto? Esa es la gran pregunta de Freud, y su respuesta está en una sola palabra: líbido. Líbido. La gente va a pensar en sexo. Claro, y es fundamental aclarar que cuando Freud dice líbido, no habla solo de deseo sexual. Se refiere a algo mucho más amplio, a la energía de todos los instintos que tienen que ver con el amor, con Eros, con la pulsión de unir y crear vínculos. Ok. Para Freud, estos lazos libidinales, estos cables afectivos, son el pegamento que mantiene unida a la masa. O sea, un grupo no se mantiene unido solo por una idea en común, sino por un vínculo emocional, casi amoroso, entre sus miembros y con el líder. ¿Cómo funciona ese pegamento en la práctica? Freud lo explica usando dos ejemplos que todo el mundo puede entender: la iglesia y el ejército. Que a primera vista parecen muy distintos. Parecen opuestos, pero él demuestra que su estructura psicológica es idéntica. ¿Idéntica? ¿En qué sentido? En ambos casos, cada individuo del grupo hace dos cosas. Primero pone a un mismo objeto, el líder, Cristo en un caso, el general en jefe en el otro, en el lugar de su ideal del yo. El ideal del yo, para simplificar, es como nuestra conciencia moral, ¿no? Nuestro modelo a seguir. Exacto. Es nuestro modelo interno de lo que aspiramos a ser. Entiendo. Es como si todos desenchufaran su propia brújula moral y la reemplazaran por una brújula externa, la del líder. Todos se orientan por la misma estrella. Perfecta analogía. Y el segundo paso es que, como consecuencia de esto, se identifican entre sí. Ah, Como todos aman al mismo líder y sienten que el líder los ama a todos por igual, se ven como hermanos. De ahí nace la camaradería en el ejército o la hermandad en la iglesia. Ya no son competidores, son iguales ante el Padre. y esto explica por qué se pierde la individualidad y la gente se vuelve tan sugestionable. Tu juicio crítico, tu ideal del yo, lo tiene otro. Tú solo obedeces. Y explica también el fenómeno del pánico. Freud dice que el pánico no es un miedo exagerado al peligro real. El pánico ocurre cuando esos lazos libidinales se rompen de golpe. Cuando se cae el líder. Justo. Cuando se pierde la fe en el líder, el pegamento desaparece, la masa se desintegra y cada individuo se encuentra de repente solo, enfrentado al peligro, sin la protección del grupo. Es el terror de la desintegración del vínculo. Entonces un grupo con un líder es en esencia un conjunto de personas que han hipotecado su conciencia a una misma figura. Es una idea bastante inquietante. ¿Por qué somos tan propensos a esto? ¿De dónde viene esta tendencia a ceder nuestro yo a un colectivo? Esa es la pregunta que lleva a Freud a una de sus teorías más fascinantes y, hay que decirlo, más especulativas: la hipótesis de la horda primitiva. A ver, un momento. ¿Horda primitiva? Eso suena a algo sacado de una película de cavernícolas. Suena un poco a eso. ¿De verdad Freud está diciendo que nuestro comportamiento en una empresa o en un partido de fútbol se explica por un supuesto drama familiar prehistórico? Suena a una locura, no a ciencia. ¿No es llevar la metáfora demasiado lejos? Entiendo perfectamente el escepticismo. Y Freud mismo sabía que era una hipótesis, una novela científica, como la llamó. No pretendía que fuera un hecho histórico comprobado. Ah, bueno. Lo que le interesaba era el patrón psicológico que revelaba. Él imaginó un estado social original, una horda dominada por un padre todopoderoso, violento y celoso, que poseía a todas las mujeres y mantenía a sus hijos bajo su yugo. El macho alfa original llevado al extremo. Exactamente. Un día, los hijos, que a la vez lo odiaban y lo admiraban, se unieron, lo asesinaron y en un acto simbólico de identificación lo devoraron. Uf. Pero tras la euforia del triunfo vino una culpa abrumadora. Para poder convivir sin matarse entre ellos por el poder, establecieron prohibiciones, los primeros tabúes. No matarás al tótem, el sustituto del padre, y no te acostarás con las mujeres del clan. De acuerdo, es una historia muy potente como mito del origen de la civilización.
Pero ¿cómo conecta esto con una masa moderna? La conexión, para Freud, es directa. Él argumenta que la masa organizada, con su líder todopoderoso al que nadie puede igualar, Ajá. y sus miembros que son todos iguales y sumisos entre sí, es una recreación, una resurrección de esa horda primitiva. ¡Wow! El líder encarna al padre original, temido, amado y admirado. Y los miembros de la masa vuelven a ser la hermandad de hijos unidos por el mismo vínculo con él. Es como si al entrar en un grupo fuertemente cohesionado, reactiváramos ese viejo drama familiar de la especie que, según él, todos llevamos grabado en el inconsciente. O sea que no es que recordemos el evento, sino que repetimos el patrón emocional. Sumisión al líder, igualdad con los hermanos y una especie de seguridad que viene de esa estructura. Es una idea potente, aunque de un poco de vértigo. Da vértigo porque sugiere que bajo la fina capa de nuestra racionalidad individual anida una psicología mucho más arcaica y colectiva. Bien, hemos desempacado bastante. Vimos cómo la realidad se construye con significados compartidos y cómo los grupos, al estilo freudiano, pueden anular nuestra individualidad. Conectándonos con patrones muy antiguos, la verdad el panorama que pinta Freud es un poco desalentador. Nos muestra como seres bastante manipulables. Sí, un poco. Pero las otras fuentes que tenemos le dan un giro completo a esto. ¿Cómo se puede usar este conocimiento sobre los grupos, no para someter, sino para liberar? Aquí es donde la conversación cambia radicalmente de tono, gracias a las ideas de la psicología social comunitaria latinoamericana. Autores como Carlos Prada y Maritza Montero se enfocan precisamente en eso. A ver. Prada, por ejemplo, propone un marco muy práctico para analizar problemas sociales a través de 3 pares opuestos, 3 antinomias: visibilización, invisibilización, inclusión, exclusión e integración-segregación. Son 3 pasos, ¿no? No es todo lo mismo. El ejemplo que da Prada sobre un niño con discapacidad es muy claro para entender la diferencia. Es perfecto. Él dice, no basta con lograr que el niño sea admitido en una escuela regular. Eso es solo inclusión, un acto administrativo. El papelito. Exacto. Para que eso siquiera fuera posible, primero la sociedad tuvo que reconocer que los niños con discapacidad tienen derecho a la educación. El problema tuvo que salir a la luz. Ese primer paso es la visibilización. Y me imagino que muchas veces las instituciones se quedan ahí, en la inclusión, en la foto, en la estadística. Cumplen con la ley, pero no hacen el trabajo difícil que viene después. Exacto. Porque el paso final y más importante es la integración, que el niño no solo esté en el aula, sino que sea aceptado por sus compañeros, que participe en los juegos, que se sienta parte del grupo, que su presencia enriquezca a los demás. Claro. La integración es una transformación de los vínculos, no solo de las reglas. Y Prada habla de una forma de invisibilización muy peligrosa, el desconocimiento activo. No es que no sepas algo, es que te niegas a saberlo. Es una negación defensiva, y el ejemplo que cuenta es trágico. Un joven ciego que se negaba a aceptar su ceguera. No quería usar bastón ni aprender braille, porque según él era normal, solo que no veía. ¡Qué duro! Durísimo. Su negación arrastró a su hermano a una vida de dependencia total, sirviéndole de ojos y anulando su propia existencia. Es un caso extremo que muestra las consecuencias devastadoras de no visibilizar una problemática real. Eso me recuerda a dinámicas familiares, el famoso elefante en la habitación del que nadie habla. Es una forma de invisibilización a pequeña escala, pero con consecuencias enormes. Y este tipo de análisis nos lleva directo a la propuesta de Maritza Montero, la investigación, acción participativa. IAP, que es un cambio de paradigma total. La psicología tradicionalmente ha sido una disciplina sobre las personas. El experto que viene de afuera. Exacto. El experto llega, estudia a la comunidad como si fuera un objeto de laboratorio, saca sus conclusiones y se va. La IAP invierte esa lógica. Propone que la psicología sea una herramienta con y para las personas. ¿Cómo funciona eso? ¿La gente se convierte en su propio psicólogo? En cierto modo. Es la propia comunidad la que, con el acompañamiento del psicólogo, define cuáles son sus problemas más urgentes. Investiga sus causas y, lo más importante, diseña y protagoniza su propia transformación. Se busca lo que Montero llama empoderamiento.
La combinación del conocimiento científico con el saber popular, con la experiencia vivida de la gente. El experto no tiene la solución se construye colectivamente. Suena increíble, pero debe ser dificilísimo de aplicar. ¿Cuáles son los obstáculos? Me imagino que choca de frente con la idea del experto que llega a salvar a la comunidad. Totalmente. O que requiere un tiempo y una paciencia que no siempre abundan. Has dado en el clavo. Los desafíos son enormes. Requiere que los profesionales renuncien a una posición de poder, lo cual es muy difícil. Choca con la burocracia, que quiere soluciones rápidas y medibles. Claro. Y estos procesos son lentos y orgánicos. Y a veces, las propias comunidades, acostumbradas a un rol pasivo, pueden ser resistentes al principio. Exige un compromiso a largo plazo. Hay una cita que se menciona de otro psicólogo social, Ignacio Martín Baró, que creo que resume el espíritu de todo esto. La liberación debe hacerse desde los oprimidos para los oprimidos. Potentísima. La psicología entonces deja de ser un ejercicio académico o neutral para convertirse en una herramienta de cambio social. Completamente. Es una psicología que se ensucia las manos con la realidad, que asume una postura ética y política en favor de los más vulnerables. Hemos hecho un viaje increíble. Empezamos viendo cómo nuestra realidad más básica es una construcción social, un acuerdo basado en significados. De ahí vimos con Freud que, cuando nos juntamos, se activan fuerzas muy profundas, lazos afectivos que pueden llevarnos a ceder nuestra individualidad a un líder, casi repitiendo un drama ancestral. Pero el punto clave, y la conexión entre las dos partes de la discusión, es que esas mismas fuerzas no son inherentemente negativas. Eso es interesante. Los mismos lazos afectivos, la misma capacidad de identificación y de compartir un ideal que nos unen en una masa sumisa, también pueden ser el motor para la acción colectiva y la transformación comunitaria. Claro, la energía es la misma. Lo que cambia es la dirección y el propósito. Y hemos visto con Prada y Montero que el primer paso para cualquier cambio es visibilizar el problema. Y que la meta no es solo incluir, sino integrar de verdad, que es mucho más profundo. Y esto nos deja con una reflexión final. Los textos sugieren que la verdadera integración exige no solo tolerar al que es diferente, sino construir activamente con esa persona diferente. Esto nos plantea una pregunta importante. ¿Qué pasaría si aplicáramos este principio no solo al trabajo comunitario, sino a nuestras propias masas cotidianas? La oficina, los grupos de amigos, incluso la familia. ¿Qué potencial se liberaría si fuéramos más allá de simplemente incluir voces distintas en la mesa y nos dedicáramos de verdad a integrar sus perspectivas para enriquecer y quizás transformar nuestra propia realidad compartida?